Y campesinos del Cesar y del Catatumbo siguen concentrados en la vereda del Tigre del municipio de Chimichagua, Cesar, exigiendo que sea retirada la base militar del Alto de Bobalí. Insisten que se siguen cometiendo violaciones a los derechos humanos. Para conocer qué más está pasando allí en el Catatumbo está con nosotros Diana Sánchez. Ella es directora de la Asociación Minga, que promueve la defensa de los derechos humanos. Diana, gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches. ¿Qué está pasando en el Catatumbo? Bueno, lo que está pasando en el Catatumbo no es más ni menos que una reedición de lo que fue la política de seguridad democrática, es decir, donde el Estado no llega con inversión social ni con instituciones políticas y civiles, sino con la fuerza pública, además con una alta agresión, y esto hace que se presenten muchas violaciones a los derechos humanos y también al VIH. ¿Cuál es la situación actual de los líderes sociales en esta región? Yo creo que es una de las regiones donde más se está estigmatizando a los liderazgos sociales en el Catatumbo, especialmente a los directivos de juntas de acción comunal. Las juntas de acción comunal en el Catatumbo son muy importantes, realmente son las autoridades políticas de las veredas, los corregimientos, y la fuerza pública ha empezado una campaña de estigmatización, de señalamiento. Los están buscando, preguntan por ellos permanentemente en los retenes que hacen, siempre indagan a las comunidades si conocen estos u otros líderes sociales, y eso es una estigmatización que va en contra de lo que el gobierno nacional ha dicho, que es hacer campañas contra la estigmatización del liderazgo social. Para ustedes, ¿quiénes son los primeros o los principales autores y violadores de estos derechos humanos y estas agresiones contra los líderes sociales? Bueno, en este caso, el Estado, representado en la fuerza pública, que en años recientes, en los últimos años del gobierno Juan Manuel Santos, había tenido una actitud distinta con las comunidades, una actitud de buena fe, de buen trato, pero este año y con el nuevo gobierno ha empezado nuevamente una actitud hostil y de agresiones permanentes, como empadronamientos, es decir, detienen a las personas, les toman fotos a sus documentos de identidad, los retienen por un tiempo, hacen allanamientos ilegales, señalan. ¿Volvieron los falsos positivos? Hay una preocupación por falsos positivos, y además lo que pasó con el ex combatiente, ex miliciano de las FARC, Dimar Torres, ha generado también mucha angustia en las comunidades, y eso lo que hace confirmar son todas las denuncias que la población está haciendo. En una reciente misión humanitaria que hubo en estos días en la región, se recogieron muchísimas denuncias que ya se entregaron a las autoridades. Diana, usted habla y hace esta denuncia con lo que está haciendo el gobierno, pero también he sabido que en estas zonas cercanas, hablamos de San Calixto, del Terra, de Tibú, de Convención, pues hay también organizaciones armadas ilegales. Estamos hablando de las que fueron heredadas por el EPL, de grupos paramilitares, de frentes disidentes de las FARC, todavía presencia del ELN, que han generado también algunos desplazamientos de los habitantes de esta zona. ¿Cuáles son además las responsabilidades? Usted me habla del Estado, pero hablemos de las responsabilidades de estos grupos. De acuerdo. El año pasado especialmente hubo una confrontación muy agresiva entre el EPL y el ELN, que además puso a la comunidad, a la sociedad civil en una situación muy crítica. También hubo muertos civiles, y ante eso las comunidades se movilizaron, hicieron grandes encuentros comunitarios como el de Tarra, hicieron muchas movilizaciones y le exigieron tanto al EPL como al ELN que esa guerra no era de las comunidades sino de ellos, y que los respetaran, que respetaran el VIH, y efectivamente eso ha bajado sustancialmente a partir de finales del año pasado, pero en esta oportunidad las comunidades también están exigiendo a esos dos grupos armados y a las disidencias y a otros que respeten a las comunidades que no tienen nada que ver con esa confrontación, que respeten el VIH, porque esas violaciones, por supuesto, les afectan muchísimo. Hasta ahora, Diana, hemos hablado de una radiografía muy negativa de lo que está sucediendo en el Catatumbo. ¿Qué se está haciendo para armonizar este territorio? Bueno, en el Catatumbo las comunidades son muy organizadas y hay una comisión por la vida, la paz y la reconciliación, y esta comisión, conformada por todos los sectores políticos y sociales de la región, han generado una cantidad de acciones muy importantes. Ya se han hecho 2 misiones humanitarias con comunidad internacional, instituciones de Estado y Gobierno, sociedad civil, ONG de derechos humanos. Pero ahí también está participando la fuerza pública. No, en las misiones no. La fuerza pública tiene que atender a la misión, pero recientemente una denuncia es que la fuerza pública también está cerrando las fuentes hídricas y corta el agua a las comunidades. Entonces
se le pidió a la fuerza pública que dejara entrar y no lo permitió. Pero las comunidades también están haciendo cosas muy interesantes, están generando propuestas también de inversión propia, autónoma, porque el Estado no está llegando con inversión social. Están exigiendo que, por ejemplo, se cumpla con los acuerdos de paz donde se estableció la sustitución de cultivos de uso ilícito y no la erradicación forzada ni la aspersión aérea. ¿Cuáles son los principales patrones de agresión que hoy se están cometiendo en el Catatumbo? Usted me hablaba de que personas las retenían, les pedían las documentaciones, pero ¿hasta dónde llegan estos tipos de agresiones? Hay judicializaciones, hay señalamientos, hay empadronamientos, hay allanamientos ilegales, hay torturas, hay señalamientos, ya hay denuncias de violaciones sexuales y también de tortura. Entonces, en general es una violencia institucional generalizada que nosotros y toda la comunidad de derechos humanos pedimos que se detenga, porque el Catatumbo ha pedido a gritos, y esa es la palabra, que por el contrario lo que se debe devolver es al diálogo, la negociación del conflicto armado y cesar tanta violencia que estas comunidades han sufrido toda la vida. Diana, ¿qué es exactamente lo que está pasando en el Alto de Bobalí? En el Alto de Bobalí, las comunidades hoy se encuentran en un gran encuentro que se llama Reasentamiento Humanitario, que es comunidad indígena, con campesinos y campesinas de la región, acompañados de organizaciones nacionales e internacionales, para llamar la atención al Estado y a la comunidad en general, para decirle que no aceptan la base militar que ubicaron en esa zona indígena, porque esa base militar, en lugar de traerle seguridad y tranquilidad a las comunidades, les ha traído zozobra, señalamiento, angustia, y ese reasentamiento humanitario es para llamar la atención, es una forma de exigir y de protestar. Diana, una última pregunta. Dicen que allí han llegado muchos venezolanos y que están trabajando como raspachines, es decir, quienes son los encargados de jalar las hojas de coca. ¿Qué tan cierto es esto? Sí, es cierto, como es en todo el país, pues que además es una frontera viva con Venezuela. Pero por un lado hay desplazamiento y por otro lado están llegando estos venezolanos a ejercer este tipo de trabajo. Claro, esa es la situación tan dramática de esta zona de frontera, porque por un lado la conflictividad, la violencia, las violaciones a los derechos humanos y el VIH, el que la fuerza pública y los grupos guerrilleros y otros no respeten zonas públicas, por ejemplo, como las escuelas, los centros de salud, los cascos urbanos, pues eso genera un desplazamiento, además porque se denuncia que hay disparos al aire indiscriminados como para fingir que hay enfrentamientos, y esto ha hecho desplazamiento. Pero al mismo tiempo viene una fuerza migratoria de Venezuela por la crisis en el vecino país y encuentran obviamente en ese territorio una fuente de trabajo, de ingresos, es población flotante, el Estado no está llegando con las instituciones, con inversión social, no se está implementando el acuerdo de paz que había puesto sus esperanzas en ese laboratorio que ha sido de guerra y que se esperaba que fuera un laboratorio de paz. Diana, muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en Noticias 1 Mediodía. Una feliz tarde y esperamos que